Bienvenidas y bienvenidos a Ulpan TV. Nuestra universidad es sede de la tercera parte del juicio de la subzona 1.4. Entonces, este va a ser uno de los temas que vamos a abordar con el docente y abogado Alejandro Ocio y también con Ivana Barneix. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Moni? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en este nuevo paisaje que tenemos en las pantallas, ¿no? De estar con barbijo, que bueno, como yo decía en otros programas, se me cae también, este tipo de cuestiones que nos ocurren. Alejandro, sos el coordinador del programa académico institucional de Derechos Humanos y me gustaría arrancar esta entrevista preguntándote si se ha repensado o si hay que repensar en términos de derechos humanos cómo está atravesado esto ahora por la pandemia. Sí, claro, bueno, estoy como asumiendo recién, este mes fue el primero y el de la designación, pero ya venían algunas líneas de acción en ese sentido y de hecho trabajando Cecilia Bertolé, que fue la coordinadora anterior, con las secretarías académicas de cada facultad, con la secretaría académica del rectorado, porque sí, claro, había líneas de derechos humanos en la universidad, nadie preveía esta pandemia con todas las complejidades que dispuso y a partir de ahí, por supuesto, se establecen líneas de acción en ese sentido. Ahí, por ejemplo, hubo una ampliación de becas, se adquirió sistemas informáticos nuevos, se donaron o se prestaron dispositivos para las personas que no tenían acceso a una buena conectividad o a un dispositivo adecuado para transitar este trayecto, tanto docentes como no docentes, como personas que estudian. Así que esas fueron primeras decisiones emergentes, ¿no? El año pasado, y ahora ya se va programando un poco más estratégicamente, no solo cómo abordar esta cuestión en este contexto, sino también cuáles de las herramientas nos pueden quedar para flexibilizar y ampliar la oferta educativa para más adelante, ¿no? Porque hay muchas estrategias educativas y trayectos virtuales que han permitido llegar a la universidad a un montón de lugares que no llegaba y a personas que quieren acceder a la universidad y que antes no podían hacerlo. Entonces, eso tarde o temprano también nos va a demandar líneas de acción, ¿no? Claro. Alejandro, y respecto de la vulneración de derechos, ¿qué lectura haces de lo que puede estar pasando con muchos colectivos, ¿no? De nuestra sociedad? No solo me refiero al ámbito de la provincia, sino también vos como, más que nada, como especialista en la temática, de lo que pueden estar intercambiando con otros colegas. Sí, claro. Una de las líneas de acción incluso que el otro día tuvimos la primera reunión en el programa era precisamente avanzar en estas nuevas líneas. A mí no me gusta hablar de generaciones de derechos porque eso tiene que ver con algunas cuestiones históricas que son un poco complejas, sino en cómo incorporar por ahí perspectivas a la universidad y desde la universidad con la comunidad, tampoco hacia la comunidad, ¿no? Porque eso suena como conquistador, como que la universidad le enseña a la comunidad lo que tiene que hacer. Sí, no. A mí me parece que ya un trabajo jurídico se hizo de capacitación, en algunas perspectivas particulares con mayor foco que en otras, por ejemplo con la ley Micaela y la capacitación en género. Y ahora es momento, me parece, de coordinar ya aún más fuertemente con la comunidad, ¿no? Con militancias sociales, con personas que trabajen en el territorio. Yo les decía el otro día en la primera reunión que es hora de empezar a demostrar horizontalidad y que el conocimiento venga de las personas que militan esas líneas y no desde la universidad hacia la comunidad, ¿no? Es como dar vuelta un poco el paradigma ese hegemónico que se tiene sobre lo catedrático. Claro, a mí me parece que es al revés, que el conocimiento se puede construir perfectamente desde lo colectivo y lo territorial y desde la universidad ser un elemento aglutinante y aportar alguna forma de construcción, pero es ahora hora de avanzar en esas relaciones de la comunidad. Y por supuesto que hay colectivos que son mucho más vulnerables que otros. La pandemia en términos tecnológicos o de acceso a la educación ha dejado por ahí de manera muy encarnizada a la vista esta cuestión, ¿no? De la diferencia de recursos, de acceso a internet o a dispositivos electrónicos, de acceso a materiales digitales, de imposibilidades físicas o algún problema también para la lectura de material digital o el análisis
de material digitalizado, la falta de sistemas de apoyos que por ahí antes estaban volcados a los problemas físicos de acceso a la universidad, ¿no? Que era lo más palmario, y ahora nos encontramos con que hay un montón de otras problemáticas que son también muy complejas y a las que no se accedía. Y por supuesto también a colectivos que históricamente son vulnerables, como el colectivo trans o la niñez o los problemas de género, que también siempre nos exigen, ¿no?, unas líneas de acción positivas mucho más fuertes, ¿no? Y el programa no puede estar ajeno a eso, claramente. Y de hecho también obliga a repensar, ¿no?, las estrategias de cómo trabajarlos, cómo desarrollar, cómo hacer esas convocatorias, cómo llevar adelante concretamente, ¿no?, las acciones en este sentido. Claro, el otro día en la primera reunión que hacíamos, la primera acción que establecimos con la secretaria académica y con la demás integrante del equipo, son 3 mujeres y yo, así que ahí la cuestión de género está bastante presente por la representatividad, claro, ¿no es cierto? Fue que con el consejo consultivo que hay, el programa tiene un consejo consultivo que es un integrante de cada facultad. Y lo que acordamos es de hacer un mapeo y conseguir la información de las personas que en cada universidad trabajen perspectivas de derechos humanos, la que sea, para poder acumular todo ese conocimiento y recuperarlo, y también acceder a las personas de la comunidad que puedan tener alguna relación con la universidad, y una vez que tengamos todo ese colectivo, después empezar a diseñar estrategias, porque quizá hay muchos contenidos que están producidos, que se están produciendo, militancias que están incorporadas a la universidad, sea en lo estudiantil, en lo no docente, en lo docente, en lo político, en lo que fuera, y por ahí no están recuperados, ¿no? Claro, y recuperar esos saberes, esas experiencias enriquecen muchísimo la conformación, el desarrollo de módulos para una capacitación, de distintas instancias, ¿no? Yo creo que en esa perspectiva la universidad, como te decía antes, no tiene que tener ese efecto pedagógico que para mí me parece que incluso es antirrepublicano, ¿no? De dictar doctrinas y volcarlas en la comunidad con la pretensión de que la comunidad las siga, las haga y le rinda homenaje. Yo creo que el conocimiento es al revés, ¿no? Y más en materia de derechos humanos. Claro. El conocimiento es colectivo en la comunidad y la universidad puede ser un canal de tránsito de eso, ¿no? Te iba a preguntar, y en parte fuiste diciendo algo, ¿no? ¿De qué manera pensás que deben transversalizarse en el ámbito de la universidad el tema de los derechos humanos? Digo esto pensando que a veces damos por sentado que hablamos de derechos humanos y que todo el mundo está conteste a esto y sin embargo nos llevamos sorpresas. No, claro. Y a nosotros nos pasa también, por ahí como también los coordinadores anteriores han sido provenientes del derecho, yo también trataba de volcar eso en esta perspectiva nueva. Los abogados y las abogadas solemos pensar que todo transcurre alrededor del derecho, ¿no? Y los derechos humanos por ahí tienen una perspectiva muy jurídica, y a mí me parece precisamente lo contrario, ¿no? Que tiene que ser más interdisciplinario, más transdisciplinario. Más multidisciplinario y por ahí gestionar los derechos humanos desde esa parte. Ya la formación jurídica se ha hecho, se puede fortalecer por supuesto, hay mucho escrito, hay mucho producido, pero me parece que ahora es momento de que otras disciplinas puedan incorporarse, porque, no sé, doy un ejemplo, podemos trabajar en capacitación jurídica y luego en agronomía se pueden usar agrotóxicos que quizá produzcan algún otro resultado y demás, por más que sepan las leyes o que desde exacta se haga experimentación que no corresponda. Digo, no son cosas que han pasado, pero son cosas que me puedo imaginar y que pueden pasar por el costado porque no hay una perspectiva transversal de derechos humanos o hay una perspectiva, como dicen algunos autores o autoras, de reduccionismo legal, ¿no? Claro, creemos que con que sepan las normas, sí, y que eso además va a incidir en la realidad. Bueno, vos lo sabés por tu militancia y la gente de género no necesitamos decírselo, ¿no? Las normas son una conquista, pero si no hay aplicación de políticas... No hay mucha incidencia, claro, ¿no? Incluso puede provocar una estrategia en sentido contrario, ¿no? Sí. Dijiste una de las normas y pensé inmediatamente en Ley Micaela, ¿no? Que es parte de la... Bueno, corresponde al programa académico institucional de derechos humanos. ¿Qué grado de
no sé si decir la palabra aceptación, pero ¿se están incorporando, están cumpliendo con los módulos? Sí, hablábamos de eso también. Ha tenido una gran aceptación, un gran interés el curso. El curso está muy bueno y es de una profundidad bastante interesante, no solo en lo jurídico, sino también en lo sociológico. Está Erika Mendaña por allí también, compartiendo ideas y formación. Entonces tiene una perspectiva bastante amplia. Sí me parece que desde el programa podemos, con esto que vamos a empezar a hacer, de recuperar contenidos de otras disciplinas, de otros lugares, porque también eso pasa en La Pampa. Pensamos que Santa Rosa y sus aledaños es representativo de toda la provincia, claro, y eso no siempre es así. Hoy la universidad está en otras ciudades donde antes no estaba. Claro, el ULPAN en territorio ha permitido expandir esa mirada, esa inserción y recuperar. Y me parece que expandir para llevar solamente no es expandir, claro, hay que llevar y traer, ¿no? Entonces, eso, y producir. Eso ahí, es lo interesante, ahí vamos a recuperar por ahí contenidos o perspectivas que hasta ahora no teníamos la posibilidad de hacer, y eso se puede volcar tranquilamente en la formación de género, porque como vos lo sabrás, hay problemáticas de género que son muy territoriales o muy locales o manifestaciones que son más profundas en algunos lugares y por ahí no tanto en otros. Entonces el curso, cuando se pueda profundizar un poco más en estas cuestiones, quizás se pueda ir adecuando también, ¿no? Ale, bueno, Ale porque siempre te decimos Ale, ¿no? Es Alejandro. ¿Dónde ves a lo largo, ya no digo del país porque es muy reciente tu incorporación, pero a lo largo de tu trayectoria, ¿dónde ves las mayores resistencias con respecto a estas temáticas? Bueno, siempre las mayores resistencias es entre las personas que por ahí tienen una formación cultural puramente patriarcal, puramente adultocéntrica o muy ortodoxa desde lo dogmático, sea la disciplina que sea, ¿no? Y la profesión que sea, y la resistencia al cambio de los patrones culturales desde el lugar de privilegio, ¿no? Generalmente el que se resiste a cambiar es el que está en el lugar de privilegio, ¿no? Pero tampoco me parece que sea una resistencia infranqueable, al menos en el ámbito de la universidad. Claro. Sí hay otros ámbitos donde la resistencia es un poco más importante y más difícil de sortear. Pero en la universidad, y no me parece que no tiene que ver con lo generacional, porque hay personas de todas las edades que han manifestado sus posibilidades de avance, de deconstrucción, de crítica, de revisión y de lo que fuera. Pero me parece que la universidad en los últimos... El país se creó en el 2012, tiene casi 10 años. En los últimos 10 años la universidad ha avanzado muchísimo en perspectiva de derechos humanos. Es una de las universidades que las demás miran por su perspectiva de derechos humanos. Las carreras han ido reformando sus programas, sus currículas para los derechos humanos. Y en los últimos 5 o 6 años se han incorporado además las militancias territoriales, que eso también ha enriquecido muchísimo. Bueno, vos lo sabés por las chicas de la militancia de género, el departamento que tienen en especial en el rectorado y demás. Eso me parece que le ha dado un vuelo a la universidad que hay que ir canalizando, pero que ha destruido muchas de las resistencias que antiguamente eran más fáciles, ¿no? de advertir, y eso me parece interesante en esta universidad en particular, ¿no? Bueno, Alejandro, vas a tener, por lo visto, mucho trabajo y muy así de manera multidisciplinar, interdisciplinar en todo el territorio de la Universidad de La Pampa, que bueno, que ya está, digamos, expandiendo y, como vos decís, recuperando de esos espacios donde está la universidad también. Así que bueno, muchísimas gracias por estar en ULPAN TV. Vamos a continuar hablando con Ivana Barneix sobre esto otro importante que va a pasar en la universidad como parte de ser sede de la tercera parte del juicio de la subzona. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias a vos, Moni, por el espacio. Precisamente sobre este juicio, la universidad tuvo una participación importante porque desde la universidad se generaron las primeras investigaciones que daban cuenta que en el primer juicio no se habían relevado los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad, ¿no? Precisamente un protagonismo van a tener esos delitos en este juicio. Se hace en la universidad.
Y ahí vamos a tener nuestra primera acción multidisciplinar, porque queremos reconducir todo lo que pasa alrededor del juicio desde todas las disciplinas que participan un montón de organizaciones, incluso órganos de la provincia, y poder canalizar todo eso en una producción de conocimiento. Así que ahí vamos a tener nuestra primera etapa. Sí. Seguramente. Muchísimas gracias, Gracias, Alejandro. Moni. Un gusto. Nosotros continuamos en Ulpan TV. Ya volvemos. Nos visita también en Ulpan TV, como adelantáramos en la apertura de nuestro programa, Ivana Berneix. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Ivana es abogada de profesión, pero además integra el programa académico institucional de Derechos Humanos y es abogada querellante. Bueno, una de las preguntas que teníamos para poder desarrollar en este espacio es ¿cuál va a ser el rol como abogada querellante en esta tercera parte del juicio de la subzona 1.4? Bueno, esta tercera parte que comienza el martes 27, comienzan los debates orales de esta tercera parte de lo que conocemos como subzona 14. En esta oportunidad voy a estar como abogada querellante, es decir, en representación de las víctimas que están constituidas como querellantes. Yo en particular represento al Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y a Juan Carlos Pinqui Pumilla, y Franco Catalani, que es el otro abogado querellante, representa a la Universidad Nacional de La Pampa, que está constituida como querellante, y después están otros querellantes como Raquel Barabaschi, el Partido Comunista y bueno, distintas personas que son víctimas y que tienen una participación especial en este juicio. En este caso, en esta tercera parte, ¿qué hechos se investigan? Los hechos que se investigan fueron calificados como delitos de lesa humanidad, que básicamente son delitos cometidos por el Estado, en este caso en el marco del terrorismo de Estado, contra la población civil. Fueron calificados como delitos de lesa humanidad y no como genocidio, que es una de las cuestiones que solicitan las víctimas. Que se había solicitado, sí. Exacto. En conclusión, el grupo de delitos que se van a investigar son delitos de privación ilegítima de la libertad. En algunos casos, esas privaciones ilegítimas de libertad duraron más de 30 días, entonces tienen otra calificación, con imposición de tormentos y torturas, que son tormentos y torturas físicas y psicológicas. Y por primera vez se van a juzgar 2 delitos de índole sexual, contra un hombre y contra una mujer, que tiene víctimas un hombre y una mujer, son delitos contra la integridad sexual. Que este es un tipo de delito que ha sido más reciente en el caso de los distintos juicios, ¿no?, de lesa humanidad que se han realizado en distintos puntos del país y que estos entraron como en una etapa mucho más reciente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que juzgar con perspectiva de género es una de las grandes deudas que tenemos en democracia y es necesario avanzar para que estos delitos sean considerados y sean investigados de forma autónoma y sean considerados como delitos de lesa humanidad. Lo que ha pasado es que han sido subsumidos dentro de la figura de tormentos y en los distintos juicios que se han llevado a cabo los testigos han mencionado estos delitos de violencia sexual y de violencia de género, pero no han sido sancionados de manera autónoma. En este caso particular, sí, dos hechos van a ser sancionados de manera autónoma. Creo que es importante para quien está mirando este programa que pudieras explicar por qué es importante, no me refiero a las personas, sino estos hechos en sí, por qué se tienen que abordar de manera autónoma. Bueno, porque lo que decimos es que la dictadura tuvo un sentido diferencial para las mujeres en particular, porque lo que se perseguía era a las personas que, bueno, tenían, no solamente se perseguía a personas que participaban de un partido político contrario a los ideales del régimen represor, sino que
todo aquel que sea sospechoso de tener un ideal contrario a ese régimen era perseguido. Lo que pasa en la situación de las mujeres es que las mujeres rompen el ideal de mujer que tiene que estar a cargo de la casa, el cuidado de sus hijos y de su marido, y la mujer activista que ingresa al espacio público y que tenía determinados ideales de igualdad y de oportunidades y de libertad de las mujeres, que contrariaba el régimen represor, eran perseguidos. Entonces, estos hechos de los delitos sexuales en particular y la violencia de género tuvieron como una doble significación, porque era una forma más de llevar a cabo un tormento, una tortura, pero a su vez significó esto, ¿no? Un claro mensaje hacia las mujeres que se apartaron del ideal de mujer, del estereotipo de mujer que tiene que estar en su casa, en el ámbito privado, y fue una forma de castigo que en el caso de las mujeres impacta de una manera diferenciada. Por eso es importante poder juzgarlo desde esa perspectiva de género, que nos hace ver que no fue lo mismo para hombres y para mujeres. Claro que hay casos de violencia sexual también para hombres y que también tienen que ser investigados, pero las mujeres históricamente han sido invisibilizadas. De hecho, en general, los ejércitos de ocupación, en épocas de guerra, el tema del colectivo de las mujeres son una, entre comillas, una presa en la que se disputa, ¿no? Ese territorio es su cuerpo y se avanza sobre el enemigo en función del cuerpo de las mujeres. Sí, utilizaron el cuerpo de las mujeres como un espacio de poder, como una estrategia, desde lo simbólico, incluso para lo que significa para esa mujer cuando es liberada, después el rechazo que se genera en la sociedad, entre sus pares incluso, ¿no? Ha pasado mucho de casos entre mismos detenidos privados de libertad ilegalmente, que las mujeres eran apropiadas por los represores y se genera una ruptura incluso con sus mismos compañeros. Tiene una significación muy fuerte y por eso recién ahora estamos avanzando, por lo menos en la provincia de La Pampa, para empezar a investigarlo, pero es necesario avanzar aún más para una investigación en clave de género, una investigación autónoma. Bueno, es un tema sumamente delicado por lo que impacta en la vida de las personas, ¿no? Este tipo de torturas, de delitos que se cometieron sobre sí mismas y cómo este impacto repercutió fuertemente en la subjetividad también de las personas, ¿no? Sí. Te quería preguntar acerca, bueno, a raíz del rol que asumió la Universidad Nacional de La Pampa como querellante, en este caso se va a realizar, como decía antes, en la propia sede, ¿no? En el aula magna. ¿Qué importancia tiene esto simbólico también para la Universidad de La Pampa? Claro, para la universidad es muy fuerte y también para el colectivo de víctimas, querellantes, sobrevivientes, porque la universidad forma parte de la sociedad. El hecho de que se constituya como querellante es un acto político simbólico muy importante, y que la sede sea en la universidad también es muy importante para la construcción de un eje transversal de derechos humanos, que es lo que se intenta promover desde la universidad. Ya ha pasado en otros puntos del país, por ejemplo en la Universidad Nacional del Sur también es querellante y también fue sede en los juicios. Entonces son avances de la universidad para la concreción de estos ideales de promoción y difusión de derechos humanos para la sociedad, ¿no? Bueno, esto para cuando sale nuestro programa, las audiencias ya han comenzado, ¿no? El 27 de abril. Está todo preparado, por supuesto, para un desarrollo como corresponde, ¿no? Porque, bueno, en algo también es importante el resarcimiento a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Sí, está todo preparado por la situación pandémica, hay que respetar los espacios, va a haber una bimodalidad, algunas partes van a poder estar presencial, otras partes van a poder realizarlo por Zoom, y lamentablemente no va a ser abierto al público como en los otros dos juicios, sino que el público lo va a poder seguir a través del canal de YouTube del Tribunal Oral Federal. Ivana, el Programa Académico de Derechos Humanos tiene además, en el caso de
el aspecto vinculado a la memoria, un repositorio, ¿no? Bueno, ¿qué contiene este repositorio? ¿Quiénes pueden acceder al repositorio? Bueno, esta idea de realizar un repositorio viene a colación de que la universidad se haya constituido como querellante. Esto significa que tiene un especial interés en la realización de los juicios porque la universidad fue perseguida, es uno de los colectivos perseguidos durante el terrorismo de Estado, como institución, como universidad, pero a su vez distintos docentes, personal no docente, distintos estudiantes que integraban la universidad fueron perseguidos y fueron víctimas del terrorismo de Estado. Lo que se realizó es un repositorio de la memoria de la Universidad Nacional de La Pampa que contiene la historia de vida de un resumen pequeño de la historia de vida de cada persona que era perteneciente a la universidad y que fue víctima del terrorismo, cuenta un poco los hechos. Este repositorio está de manera digital en la página de la Universidad Nacional de La Pampa, en el espacio del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos, y ahí se puede descargar. Pero a su vez, ahora actualmente el Programa de Derechos Humanos integra una mesa por la memoria y la verdad, que es una mesa que se ha constituido en el año 2019 con distintos colectivos, distintos espacios de la provincia de La Pampa, que lo que buscan es ampliar ese repositorio, hacer un repositorio que cuente los hechos anteriores al terrorismo de Estado, cómo se generó el contexto para que se desencadene en eso, lo que pasaba en clave regional, es decir, en la provincia de La Pampa, a su vez lo que pasó en ese tiempo, desde el 75 hasta el 83, pero a su vez lo que pasó después, lo que pasó en los juicios, todo ese acervo documental se espera que contribuya a develar la verdad histórica de la provincia de La Pampa, que sea un espacio de memoria para los colectivos futuros, para que sepan lo que pasó, lo que se trabajó, quiénes intervinieron en clave regional, porque por ahí entendemos la historia un poco de lo que pasó en las grandes ciudades o mucho tiempo se sostuvo que La Pampa había sido una isla, que acá no había pasado nada, y sin embargo en este último juicio tenemos 196 víctimas. Entonces, efectivamente esos hechos acá pasaron y es necesario generar un documento que cuente y que se constituya como pilar de la memoria. Claro, y a su vez que permita articular con las historias que han ocurrido en el resto del país, pero que acá tiene todo un acervo, porque lo constituyeron delitos que afectó a personas que estaban estudiando en la universidad, en la provincia, aunque no hayan estado estudiando en la universidad, así que bueno. Sí, distintas personas, incluso distintos espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención, que recorremos habitualmente y no conocemos, que funcionaron como tal, y gente que se desempeña en el día a día, que no sabemos que fue víctima del terrorismo de Estado y todo lo que ha pasado. Es también un reconocimiento para ellos. Un enorme trabajo. Bueno, Ivana, muchísimas gracias por tus aportes, gracias por haber estado acá en Ulpan TV. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana con otro nuevo programa de Ulpan TV.